¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Ya listo? Listo. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar dándole la bienvenida a todos. Muchas gracias por asistir, por continuar asistiendo a cada una de las presentaciones que hemos estado teniendo a lo largo de Global AI On Tour Monterrey. Por ahí ya vemos a varios que han estado conectando se han estado conectando todos estos días. Queremos darle las gracias. Como siempre, les vamos a compartir nuestras redes, nuestros medios de comunicación para que compartan también ustedes la experiencia en el evento con el hashtag GlobalAIMTY. Eh, Daniel, para empezar, nos gustaría que si pudieras presentarte un poco, dinos quién eres, qué es lo que haces. Eres Microsoft Student Partner, igual que los que estamos organizando este evento. Nos encanta tenerte aquí. Estamos muy agradecidos. La verdad es que tus presentaciones son muy padres. Estuve viendo la que tuviste ayer y me gustó muchísimo. Creo que la de hoy, estoy seguro que la de hoy va a estar igual de padre o más. Entonces, te cedo el micrófono para que nos digas quién eres. Bueno, un gusto a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias por la bienvenida. Bueno, mi nombre es Daniel Gómez. Soy Microsoft Student Partner también dentro de la categoría Gold. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. También tengo el gusto de liderar a mi comunidad en la universidad y al Microsoft User Group Ecuador, el cual está conformado por una serie de comunidades de las universidades del país. Actualmente trabajo como .vvm Developer Advocate. Asimismo, he tenido la oportunidad de fundar con dos student partners más la comunidad de inteligencia artificial en Latinoamérica. Y bueno, como lo menciona, siempre es un gusto poder estar compartiendo y participando en este tipo de espacios para intercambiar conocimientos entre todos. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les agrade mucho la sesión. Muchas gracias, Daniel. Entonces, podemos empezar con la presentación. Listo. Bueno, lo que veremos el día de hoy es, bueno, partiremos desde una introducción de lo que es la inteligencia artificial y la simulación del comportamiento humano, que es de donde parte todo, para luego ver el lado humano de las aplicaciones inteligentes y a partir de eso vamos a ver lo que son los servicios cognitivos que tiene Azure. Vamos a ver algunos de ellos a través de algunos demos prácticos, como lo que es Face API, Custom Vision, Language Understanding, Speak and Text Services. Al finalizar también tendremos algunos recursos de interés para todos ustedes y algunos regalitos también, entonces estemos atentos en el transcurso. Y bueno, al final cualquier pregunta pues también es bienvenida. Muy bien, comenzando un poco la sesión, bueno, hablemos un poco sobre la inteligencia que tiene el ser humano y sobre la inteligencia artificial. Al hablar de inteligencia humana, hacemos referencia a la capacidad mental muy general que permite, por ejemplo, lo que es razonar, planificar, resolver problemas, pensar en modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y también usar la experiencia, que es lo que nos caracteriza como seres humanos en lo que inteligencia respecta. Muchas veces también se dice que nosotros utilizamos un lado del cerebro más que otro. Por ejemplo, si hablamos de los hemisferios del cerebro, se dice que la parte derecha está relacionada con lo que es la expresión no verbal, es decir, por ejemplo, con lo que es matemáticas, habilidad científica, razonamiento, y por otro lado, pues está la parte derecha relacionada a todo lo que es la creatividad, habilidades artísticas, imaginación y bueno, toda esa parte, ¿verdad? Ahora, si bien es cierto, al hablar del cerebro se pueden derivar una gran variedad de temas, pero en nuestro caso lo que nos interesa saber en este caso, pues es lo que respecta a la cognición que tiene el ser humano. Y bueno, cuando hablamos de cognición, hacemos referencia a los procesos de lo que es, por ejemplo, la memoria, la atención, el lenguaje con el que nosotros nos comunicamos como seres humanos, la percepción, la solución de problemas. Ahí es cuando aplicamos inteligencia, por ejemplo, y la planificación que nosotros realizamos cuando llevamos a cabo nuestras actividades. Normalmente, pues la cognición, de forma general,
se la divide en dos grandes grupos. Por un lado está la sensación, en el cual se tiene la capacidad de atención y memoria, y el pensamiento, en el cual se tiene la habilidad del lenguaje, la visión, inteligencia y creatividad. Si empezamos a hablar de inteligencia artificial, la cognición del pensamiento del ser humano es uno de los primeros aspectos a considerar. ¿Por qué? Porque lo que se busca es simular el comportamiento humano. Por ejemplo, todo lo que son máquinas, robots, videojuegos también, y los sistemas inteligentes, por ejemplo, Cortana, buscan simular el comportamiento humano a través de la inteligencia artificial. Y bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, se vienen tres grupos, por así decirlo. Por un lado, si decimos inteligencia artificial, aquí estamos haciendo referencia a lo que son máquinas simulando el comportamiento y razonamiento de los humanos. Por ejemplo, hablábamos de Cortana o Siri en otros escenarios. De ahí se deriva lo que es el machine learning. El machine learning, por ejemplo, es la capacidad de las computadoras para aprender por sí mismas a partir de datos y experiencia. Por ejemplo, ahí vemos el caso de los vehículos autónomos que actualmente están haciendo pruebas con estos. Y bueno, por otro lado, si queremos derivar aún más, tenemos lo que es el deep learning. Aquí ya nos encontramos con algoritmos más complejos que permiten clasificar y relacionar grandes volúmenes de información, imitando lo que son las redes neuronales. Aquí nos encontramos, por ejemplo, lo que son chatbots, traducción, inclusive hasta un reconocimiento del dialecto, que es lo que vamos a ver más adelante. Y a partir de estos tres áreas, por así decirlo, es lo que vamos a utilizar para trabajar con los servicios cognitivos. Los servicios cognitivos utilizan estas tres áreas. Entonces, bueno, dicho esto de forma general, pues empecemos a ver un poco más esta parte. Los servicios cognitivos partimos que tienen la intención de brindar inteligencia a una aplicación informática, cualquiera que ésta sea, ya sea en un dispositivo móvil o en una página web o por cualquier medio de interacción. Integran algoritmos y técnicas de inteligencia artificial, como vimos ahorita las tres áreas, y nos podemos encontrar, por ejemplo, con lo que es reconocimiento facial, un reconocimiento de voz, o no solamente eso también, sino, por ejemplo, con lo que es texto en una imagen, conversión de texto a voz y viceversa, o traducción en tiempo real, por ejemplo. Microsoft, a través de Azure, sus servicios en la nube, pues poseen estas funcionalidades. Bueno, a la final los servicios cognitivos de Microsoft no son más que unas APIs que hacen posible que nosotros en nuestras aplicaciones podamos integrar ciertas funcionalidades humanas, por así decirlo, que nos escuchen, hablen, entiendan o interpreten las necesidades que nosotros pues pudiésemos tener como seres humanos. Y esto a través de un medio o una interacción natural, un lenguaje natural. Esto fue anunciado oficialmente en el Build del 2016. Y bueno, antes se le conocía como Proyecto Oxford, a la actualidad pues se le llama Azure Cognitive Services. Y bueno, dentro de los servicios cognitivos tenemos una serie de áreas. Por ejemplo, por un lado tenemos lo que es visión, que nos permite trabajar con todo lo que son fotografías, para reconocer emociones, clasificar imágenes, trabajar con videos. Por ejemplo, lo que son videos es una serie de imágenes, por ejemplo. Luego, en lo que es habla, ahí, por ejemplo, nosotros podemos identificar la voz, ya sea por su cultura. Por ejemplo, el español de Latinoamérica no es el mismo del español de España. Entonces, esas cosas se pueden tener en cuenta también. Luego tenemos el lenguaje, que permite procesar texto y pues aprende a, a obtener características de ese texto y poder interpretar lo que los usuarios quieren. Por otro lado tenemos conocimiento y bueno, finalmente búsqueda, que aquí estamos hablando de APIs, por ejemplo, con Bing para buscar páginas web, información específica también. Aquí vemos de un poco más general los servicios por cada categoría. En este caso, con algunos de estos en el área de visión, de habla y de lenguaje, a través de unos demos. Ahora, ¿por qué utilizar los servicios cognitivos de Microsoft?
hay tres razones. Por un lado es fácil, ya que prácticamente todo esto utiliza APIs REST, en el cual nosotros tenemos que hacer llamadas y obtener la respuesta. En este caso, pues es con unas cuantas líneas de código dependiendo el lenguaje que nosotros estemos utilizando. Por otro lado, es flexible, ya que nos permite trabajar con una gran cantidad de aplicaciones, ya sea, si sea móvil, o sea web, o sea de escritorio. Se integra pues a las aplicaciones que nosotros estemos trabajando, ya que todo esto funciona con una serie de APIs. Y bueno, es probado, ya que normalmente Microsoft siempre está mejorando cada uno de estos servicios. Y bueno, hay una gran comunidad que lo respalda, por ejemplo, la comunidad de Student Partner, a través de estos eventos. Entonces, bueno, dicho todo esto, como que recapitulando un poquito, los servicios cognitivos nos permiten construir aplicaciones inteligentes, atractivas, naturales, como que un poco más personales que permitan interactuar entre la aplicación y el ser humano, un poco no tan técnico, sino de forma natural. Entonces, aquí podemos construir una gran cantidad de casos que puedan ser de beneficio para la sociedad, por ejemplo. Ya vamos a ver algunos de esos casos de uso. En casos de usos, por ejemplo, podemos trabajar con lo que es detección de emociones en tiendas. Por ejemplo, se puede analizar si un cliente está satisfecho o no con un servicio determinado. Reconocimiento facial de personas desaparecidas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, se puede tener una base de imágenes de personas desaparecidas y si alguien logró hallar a esa persona con la foto, pues se puede hacer un algoritmo para detectar este caso. Por otro lado, determinar el número de hombres y mujeres en un evento. Por ejemplo, si este caso estuviésemos en un evento en persona, pues pudiésemos cumplir con ese objetivo. Reconocimiento de objetos, traducción de idiomas en tiempo real y entendimiento del lenguaje natural, que ya lo vamos a ver. Muy bien, vamos a ver algunos servicios para ir analizándolos un poco a detalle. Vamos a comenzar con lo que es el Face API. El Face API provee una serie de funcionalidades que nos permite, por ejemplo, detectar emociones, comparar si, por ejemplo, una persona que está en una imagen corresponde a la otra persona que está en otra imagen, por ejemplo, de dos imágenes, ver si es la misma persona y obtener una serie de características. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos cómo se puede obtener el tema de emociones. Por ejemplo, aquí están las emociones de felicidad, por ejemplo, y algo por recalcar también es que se pueden detectar o se pueden obtener ciertas características de varias personas en una sola imagen, como es el caso. Asimismo, tenemos lo que es la agrupación por imágenes y podemos tener una serie de atributos. Por ejemplo, podemos ver la edad, el género, si lleva accesorios en el rostro, por ejemplo. ¿Y esto cómo funciona? Por ejemplo, en el caso de las emociones, hay una lista y lo que nosotros obtenemos son porcentajes por cada uno de los sentimientos. En este caso, por ejemplo, vemos que el enojo es de un 98%, entonces cuando nosotros estemos trabajando con estas aplicaciones, si vamos a trabajar con emociones, entonces nosotros tendremos que obtener el valor mayor según los resultados obtenidos. En este caso 0.98 sí está súper bien. Lo que es Face API, por ejemplo, en donde se puede utilizar también ahora, en la actualidad, por ejemplo, lo pueden utilizar en prófugos para buscar personas de esta naturaleza a través del reconocimiento facial. Esto es algo que ya se implementó en China, por ejemplo, y que también estaban implementando en Argentina para buscar a prófugos de la justicia. Entonces parece como que una serie futurista cuando veíamos en las películas, ¿verdad? Pero ya esto empieza a ser una realidad. Ahora, no es solamente este caso. Por ejemplo, en el sistema de seguridad, estas típicas series, por
por ejemplo, cuando de las funciones. Y bueno, asimismo, también, por ejemplo, hay lugares que, por ejemplo, lo que son casinos, emplean esta tecnología para impedir impedir la entrada de lo que son adictos al juego, por ejemplo, a través del reconocimiento facial. También lo utilizan en lo que son los hoteles para identificar ciertas que necesitan de cuidado especial. Y asimismo, por ejemplo, no solo se aplica a personas, también se puede aplicar a lo que son objetos, por ejemplo, bueno, no objetos, bueno, también, pero en este caso, por ejemplo, ver qué vaca come más que otra, por ejemplo, que ya lo estaban aplicando. Entonces, en este momento, como para ver y practicar un poquito, pues vamos a ver en este momento cómo funciona FaceAPI a través de un proyecto en Python. Entonces les voy a compartir la pantalla. Solo si me ayudan confirmando si es que se ve. ¿Sí? Listo, Daniel. Listo, Daniel. Gracias. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo en Python. Al finalizar les voy a pasar también todos estos proyectos y todos los recursos utilizados. Entonces aquí en lo que es en FaceAPI, por ejemplo, les voy a mostrar dos funcionalidades. Por un lado, vamos a obtener las características de una serie de personas que están en una imagen. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es utilizando un servicio que ya está creado en Azure, un FaceAPI, y aquí tenemos un endpoint, que es el enlace que nos permite acceder al servicio, y también tenemos lo que es la clave, que es lo que nos permite utilizar el servicio como tal, según la región. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen con 4 personas. Podemos detectar y obtener las características de estas 4 personas a la vez. Por ejemplo, aquí vemos que, viendo en esta persona, por ejemplo, que está, pues, hombre, 25 años de edad, pelo negro. Y así, por ejemplo, aquí vemos el género femenino, 23 años. Y algo muy interesante también es que, por ejemplo, si ven los puntos blancos, a veces no se necesita imágenes de tanta calidad para poder obtener ciertos atributos, pero siempre se recomienda que sea la mejor calidad posible. Aquí vemos el tema de las emociones, por ejemplo, feliz, neutral, feliz, neutral. Y aquí se ve algo interesante, por ejemplo, en donde vemos este cabello y sale que no, porque está con el gorro. Entonces se pueden obtener características así, por ejemplo, en este mismo caso, ¿no? Se puede detectar qué personas están con gorro, por ejemplo, se podría decir. Entonces, entonces puede ser un indicio de que es. Por otro lado, por ejemplo, tenemos otras funcionalidades en las que podemos comparar dos imágenes y ver si esas personas corresponden a la misma. Ahora, cuando nosotros estemos haciendo una aplicación, por ejemplo, en este caso que vamos a identificar dos imágenes, es necesario validar que en la imagen esté solamente una persona, ya que podríamos tener problemas al momento de la comprobación. Bueno, aquí ya está cargando la imagen. Y aquí detecto, por ejemplo. Ahora cargamos la siguiente. Porque a la final recordemos que lo que nosotros estamos haciendo es consumir el servicio de Face, enviando la imagen y esperando la respuesta. Y todo esto se maneja a través de un JSON y maneja los atributos como vimos anteriormente.
en el tema de emociones, características del rostro, por ejemplo, como vimos en Face Detection. Y aquí está, por ejemplo. Aquí está el cuadradito azul donde se detecta el rostro y verificamos. Aquí sale, por ejemplo, que existe una similitud del 73%. Entonces, bueno, se llega a la conclusión de que efectivamente, pues, los dos rostros sí corresponden a la misma persona. Aquí va a depender mucho, por ejemplo, la calidad de la imagen. Y pues en este caso, están de distintas fechas, por ejemplo. Esta ya es de hace un año más o menos y esta es la más reciente. Entonces, ese tipo de cuestiones puede influir también. Bueno, ahora estoy cargando la presentación nuevamente. Solo me confirman si se ve la presentación. Se ve perfecto, Daniel. Gracias. Bien, ahora que hemos visto Face API, ahora vamos a ver uno dentro de la misma área, por así decirlo, que se llama Custom Vision. Bueno, Custom Vision viene de visión por computador, solo que esta es una herramienta especial que nos permite, a través de un portal, hacer todo sin código, por así decirlo. Entonces, bueno, Custom Vision nos permite crear modelos de inteligencia artificial sobre un caso particular para realizar un entrenamiento y, según ese modelo, realizar pruebas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en lo que es Custom Vision como tal, nosotros, bueno, siempre que estamos trabajando en esto necesitamos datos. Entonces, la metodología de esto es que primero necesitamos subir las imágenes que corresponde al dataset como tal, luego realizar un entrenamiento para generar un modelo y luego evaluamos con casos particulares. En este caso estamos trabajando con imágenes. Algo muy interesante con respecto a Custom Vision, por ejemplo, es que el modelo que ellos realizan dentro de sus algoritmos, por ejemplo, es que es un bucle. Con las imágenes que se van probando, esas vienen a formar parte del modelo también y se va mejorando el clasificador con respecto a las pruebas que se vayan realizando. Entonces, por ejemplo, podemos tener varios casos. En este, por ejemplo, podemos hacer un clasificador de imágenes con spam, por ejemplo, en donde vemos acá al lado izquierdo una imagen con spam y al lado derecho una imagen natural como cualquier otra. El proceso de toda nuestra actividad, por ejemplo, corresponde primero a establecer nuestro dataset, en este caso conformar un grupo de imágenes con spam y otro grupo de imágenes naturales. Imágenes, por ejemplo, selfies, paisajes, documentos escaneados, cosas por el estilo, para luego realizar un procesamiento y tener las imágenes listas y tener un modelo. En este caso, tendríamos acá un modelo de clasificación. Realizamos el entrenamiento y a partir de este punto, pues tendríamos un modelo entrenado y podríamos hacer las pruebas con imágenes simples, ya sean naturales o de spam. Entonces, esto va a quedar más claro con un ejemplo.
En este caso, la página para trabajar con Custom Vision, hay varios así. Por ejemplo, es customvision.ai. Aquí nosotros debemos tener una cuenta de Azure para poder iniciar sesión en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí ya tengo el proyecto creado y podemos crear un nuevo proyecto. Vamos a ver esta parte para que podamos aprender un poquito más. Como primer punto, pues ponemos los datos solicitados. Por ejemplo, empezamos por el nombre del proyecto, la descripción, y el recurso. El recurso nos va a permitir realizar este proceso de clasificación. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo uno creado. Es necesario tener un recurso. Entonces, tenemos dos opciones en este caso. O bien crear el recurso desde Azure o lo podemos crear aquí directamente. Si decidimos crearlo aquí directamente, tenemos que especificar su nombre, la suscripción de la cual nosotros vamos a crear el recurso, el grupo de recursos y el tipo de servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos dos partes. La una parte es el entrenamiento para construir el modelo y la otra parte es cuando ya tenemos el modelo y queremos realizar predicción. Podemos especificar cualquiera de los dos, pero en este caso son ambos casos los que deseamos realizar. Luego especificamos la localización y luego el precio. En este caso selecciono el que tengo ya listo. Hay dos tipos de proyectos que podemos hacer en Custom Vision, por ejemplo, lo que es la clasificación, como el ejemplo que vamos a hacer ahorita, y lo que es detección de objetos también. Por ejemplo, en una imagen nosotros podemos ver, por ejemplo, en una mesa, ver las frutas que hay, o cosas por el estilo. Tenemos varios dominios, por ejemplo, si son alimentos, o temas en general, como en nuestro caso. Con esto pues ya tendríamos la primera parte, por así decirlo. Entonces, lo primero, el dataset. Entonces hay que agregar las imágenes. Entonces, en este caso empezamos por las imágenes de una categoría. Podemos comenzar con las de spam, por ejemplo. En este caso tengo ya un dataset listo, en donde tengo, por ejemplo, aquí imágenes de anuncios de correos electrónicos y de páginas web, por ejemplo. Entonces aquí cargamos y seleccionamos todas las imágenes de spam y agregamos una etiqueta. Y subimos los archivos. Y con eso tendríamos ya listo la primera parte de cargar el dataset. En este caso, como es una transmisión en vivo, más bien voy a cargar el que ya tengo listo por acá. Lo siguiente que nos hubiese faltado es subir las imágenes naturales con el mismo proceso. Entonces, por ejemplo, aquí están, puedo ver yo solo las imágenes naturales para que veamos un poquito. Entonces, hay fotos de todo, ¿verdad? De paisajes, de selfies, bueno, cualquier imagen natural. Y por otro lado, pues están las imágenes de spam. Como estas. Lo que debemos realizar a continuación es el entrenamiento para realizar el modelo. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer un entrenamiento rápido o podemos realizar un entrenamiento avanzado. Por ejemplo, aquí nos permite ya seleccionar el tiempo que puede durar el entrenamiento. Por ejemplo, entre más tiempo se le asigne, pues se puede tener un modelo más perfeccionado. En este caso, para ejemplificar, pondré un entrenamiento rápido.
El entrenamiento sí dura, cuando es rápido, no es un dataset tan grande relativamente, puede durar en este caso hasta 1 minuto más o menos. Bueno, en este caso fue más rápido. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de la precisión del entrenamiento como tal. Pero bueno, lo que nos interesa después también es el tema de las predicciones. Las predicciones es ya utilizando el modelo, por ejemplo, aquí tenemos los 3 entrenamientos, en este caso, uno que fue rápido, otro que duró 3 horas, y este es el último que acabamos de hacer. Y podemos hacer pruebas para ver con cualquier imagen si o bien es spam o es una imagen natural. Empecemos con una imagen natural, por ejemplo. Aquí vemos a los Student Partners de América, por ejemplo en la fotografía. Y la predicción es que la imagen es 100% natural en cuanto a probabilidades. Si vemos otra imagen, por ejemplo, de spam, como esta, por ejemplo. Aquí está analizando según el modelo. Y nos dice que es un 99.9% de spam. Ahora, todo esto va a depender mucho de cómo esté conformado el dataset. En este caso, los resultados son según las imágenes que estaban conformados dentro de la categoría de spam. Ahora, si seguimos probando, por ejemplo, con la portada de un libro, que en este caso, pues, bueno, nos sale un 96% que es una imagen natural. Y bueno, efectivamente así es. Si probamos una imagen más de spam, como esta, por ejemplo, ahí nos da como resultado un 99.9% de probabilidades. Y así podemos realizar muchos casos. En este caso, pues hemos manejado la clasificación de imágenes con spam. Aquí vemos un poquito el resumen de lo que fue. Teníamos el dataset, por un lado las imágenes de spam y las imágenes naturales. Y bueno, el proceso realizado. La categorización del dataset con etiquetas y bueno, los resultados finales. Hay casos en donde se utiliza esto. Por ejemplo, si vemos en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, hay ciertos clasificadores que, por ejemplo, dicen que hay un contenido delicado, ya que puede ser pues ofensivo para ciertas personas. Entonces, ¿cómo está conformado este clasificador? Así como acabamos de ver. Ponen imágenes como cualquiera y ponen imágenes con contenido delicado y así van probando. Y tienen este tipo de resultados. Entonces aquí les dejo aquí hay un artículo en donde pues pueden practicar paso a paso con lo que hemos visto ahorita en casa. Bueno, otro de los servicios es la interpretación del lenguaje, o LUIS por sus siglas. Este servicio basado en Machine Learning nos permite realizar, o más bien permitir que las aplicaciones puedan interpretar que el texto que los usuarios puedan ingresar a través de una aplicación a través de un lenguaje natural. Y esto se aplica en bots, dispositivos de IoT, aplicaciones y demás. ¿Cómo consiste
¿En qué consiste este servicio? Por ejemplo, nosotros tenemos instrucciones en un lenguaje natural, por ejemplo, resérvame un vuelo al Cairo, pídeme 2 pizzas. Entonces, lo que el servicio dice, bueno, aquí está el texto y la intención es una orden, por ejemplo, en este caso. Entonces hay 2 partes importantes en este servicio. Luis como tal está diseñado para identificar información valiosa en conversaciones como lo que son, principalmente en lo que son bots. Interpretan sus objetivos, que son intenciones del usuario, y de cada una de esas instrucciones extrae la información de las oraciones, que se le llama entidades, para un modelo de lenguaje de alta calidad. Veamos un ejemplo. Si tenemos una instrucción que dice guarda un recordatorio para el evento online Global AI on Virtual Tour a las 7 p.m. del jueves 23 de abril de 2020. Esa es mi instrucción. ¿Cuál es la intención? Guardar recordatorio. Y las entidades vendrían a ser el título del recordatorio, que en este caso es Global AI on Virtual Tour, la hora del recordatorio, que es a las 7 de la noche, y la fecha del recordatorio, que es el jueves 23 de abril. Entonces, lo que hace el servicio es interpretar esta instrucción y obtener información a través de intenciones y entidades que nosotros establezcamos. Si vemos un caso de estudio, analicemos un auditorio, por ejemplo. Supongamos que necesitamos realizar una aplicación y nos dan las siguientes funcionalidades. Bueno, no están por aquí, pero la intención es, por ejemplo, encender o apagar las luces de la tarima, de las luces del público, encender o apagar un proyector y asimismo consultar el estado de estas aplicaciones o de estos recursos. Por ejemplo, si el proyector está apagado o está encendido, obtener la información en este caso. Entonces, si analizamos lo que son las intenciones y las entidades, nosotros lo primero que tenemos que establecer es un listado de posibles oraciones que pueda decir el usuario. Por ejemplo, en intenciones para lo que es información, que diga, por ejemplo, está funcionando el proyector o qué le pasa al proyector o el proyector está dañado, las luces del público están apagadas, cosas por el estilo. Ahora, si tenemos intenciones, por ejemplo, de realizar acciones que vendrían siendo las órdenes, puede ser, por ejemplo, puedes encender el proyector, por favor, o apaga el proyector, o apaga las luces del público, o porfa, puedes encender el proyector. Y se dan cuenta, esas oraciones son en un lenguaje natural. Por otro lado, pues aquí podemos identificar el nombre de las intenciones y el nombre de las entidades. El nombre de las intenciones, por ejemplo, es o bien son intenciones de información o bien son intenciones de solicitud para que la aplicación lleve a cabo una acción. Y siempre cuando estamos trabajando con este servicio hay que poner el caso de ninguno, porque puede ser que la oración que diga el usuario no corresponda a ninguna de las intenciones registradas por nuestra parte. Y asimismo con el nombre de las entidades. En este caso, por ejemplo, puede ser una acción, se entró a apagar, un estado de está o no está encendido, por ejemplo, el material, si es un proyector o es una puerta, o si es las luces, por ejemplo, eso se vendría siendo los materiales, por ejemplo. Para nosotros poder utilizar este servicio hay uno, al igual que Custom, que nos ayuda a realizar de forma fácil la construcción de este modelo y se llama luis.ai, la página que nosotros tenemos que visitar. En este caso también debemos nosotros tener una cuenta de para
Bueno, por ejemplo, aquí, bueno, cuando ya se cargue podemos ver las aplicaciones que nosotros tengamos ya establecidas o, bueno, crear una nueva. Aquí, por ejemplo, creamos el nombre de la aplicación. La referencia cultural, por ejemplo, era lo que les comentaba al inicio. Por ejemplo, si es un español de Latinoamérica o un español de España, por ejemplo, que va a tener ciertas variaciones. Bueno, y la descripción también. En este caso yo ya tengo creado un modelo listo de este caso para que lo podamos analizar más bien. Aquí tenemos la opción en la parte de crear, en donde nosotros podemos especificar las intenciones y las entidades. Las intenciones, como habíamos definido al principio, es información, solicitud o el caso de ninguno. Y por otro lado, las entidades que habíamos establecido de acción, estado y material. Ahora, ¿cómo nosotros agregamos cada una de estas partes? Por ejemplo, cuando ya tenemos las intenciones establecidas, si nos vamos a información, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es ingresar expresión por expresión de las que un ser humano podría realizar. Por ejemplo, se encuentra encendido el proyector. Y esta es una intención que vendría a ser parte de la sección de información. Y luego, nosotros para establecer las entidades, podemos venir acá o allá donde estábamos también. Y vamos seleccionando acá, por ejemplo, en cada una de las expresiones, por ejemplo, vamos poniendo qué palabras podrían estar correspondiendo a una acción, un estado o un material. Por ejemplo, acción de está, estado de funcionando y material proyecto, por ejemplo. Una acción de enciende, desconecta, luces. Y bueno, luego tenemos que entrenar el modelo, así como hablábamos en Custom Vision. En este caso lo voy a probar directamente, en el cual nosotros podemos probar el modelo, así como, por ejemplo, cuando hablábamos de imágenes, aquí nosotros introducimos una expresión de texto en lenguaje natural y obtenemos la información que estamos buscando en cuanto a intenciones y entidades. Veamos un ejemplo. El proyecto y aquí está mi expresión. Si yo me pongo a analizar en qué consiste y qué datos me dio el servicio, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, entidad, vemos que la acción, estado, funcionando, y material, el proyector. Y la intención corresponde a la información. Si vemos otro ejemplo, por ejemplo, ¿me puedes decir, porfa, si el proyector está apagado? Así todo, sin, por ejemplo, sin poner el signo de interrogación al principio, por ejemplo, y así de forma tan natural ver las intenciones y las entidades en el servicio. Por un lado, vemos que la información que corresponde a información en un 97%, y en cuanto a entidades nos reconoce que es un proyector. En cuanto a material, la acción que es está y estado es apagado. Ahora, hay algo muy importante con este servicio. Veamos. Por ejemplo, está funcionando el televisor.
Y aquí ocurre algo interesante. Por un lado, nos reconoce que la intención es obtener información, y en este caso está en un 62%. Y en las entidades, por ejemplo, lo que es acción, estado funcionando, y televisor. Nosotros, por ejemplo, en el dataset, en ningún momento hemos mencionado la palabra televisor. Ya directamente el servicio, de acuerdo a las instrucciones que ya se han establecido, detecta que en esta parte estamos hablando de un material. Y así lo reconoció el servicio, según el entrenamiento del modelo realizado. Y bueno, ahora Luis, en este caso se utiliza normalmente en lo que son los bots, ya que por ejemplo si vemos prácticamente pues está en un chat con esa parte también. Muy bien. Los servicios, por ejemplo, lo que es el habla y servicios de texto. Por un lado, los servicios de habla. En lo que es habla, en cuanto a funcionalidades, por ejemplo, nosotros podemos convertir un audio a texto, un texto a audio, o traducir dos audios, por ejemplo, traducir un audio de español a inglés y viceversa a través del sonido. Por un lado. Por otro lado, tenemos lo que es la traducción por texto, en el cual, bueno, funciona como un traductor. Uno ingresa el texto y obtiene la traducción según el idioma de origen y el idioma de destino que nosotros especifiquemos. Entonces, en este caso, vamos a ver un ejemplo, una implementación hecha en Python para ver un poquito más del servicio. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el text translator y nosotros siempre tenemos que especificar el idioma de entrada y el idioma de salida. Para este experimento lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hablar y de allí vamos a convertir esa voz en texto y de ahí realizar la traducción de texto a texto y el resultado del texto traducido pasarlo a audio nuevamente, con propósitos de aprender un poquito más. Entonces, por ejemplo, aquí está el idioma de entrada y la región. Por ejemplo, aquí podría ser español de España también. Y el idioma de salida, inglés de Estados Unidos. También, por ejemplo, lo que podemos manejar en cuanto a voz se refiere. Tenemos varios agentes también. Ya vamos a ver. Entonces, con el ejemplo. Hola a todos, estamos viendo el servicio de traducción y el servicio de voz. Veamos cómo funciona. Si vemos, bueno, lo primero que hice fue pues, hablar y el servicio pues interpretó eso a texto. En este caso fue de audio a texto, la interpretación y luego con el servicio de Text Translator traducir esto de español al inglés. Y luego con el servicio de voz nuevamente poner este texto en audio. Entonces veamos el resultado del audio. Solo quiero percatarme de compartirles el audio también. Listo.
Hello everyone, we are looking at the translation service and voice service. Bueno, hemos concluido con este objetivo en este caso. Si vemos un poquito más en cuanto a implementación respecta, por ejemplo, aquí tenemos en el caso del Text Translator la clave y la base URL que a la final es el endpoint. Y el método, por ejemplo, para lo que es traducir el texto, tenemos el texto como tal, el idioma inicial y el idioma final. Y nosotros lo que manejamos siempre son en este formato JSON para realizar la solicitud y obtener la respuesta a través del servicio especificado en esta parte. De igual manera con lo que es el tema de la voz. Entonces podríamos probar nuevamente un ejemplo adicional. Hola, este es un ejemplo dentro del evento. Bueno, aquí ya no alcancé, está la palabra adicional. Este es un ejemplo dentro del evento para toda Latinoamérica. Y bueno, ahí está la interpretación. This is an example within the event for all of Latin America. Y bueno, así funcionan estos servicios también. Y bueno, viendo un poquito cómo han funcionado estos servicios, de hecho hemos llegado también ya un poco a la parte final con respecto a la sesión. Quería aprovechar este momento para ver si tienen cualquier pregunta y poder responderla. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. La verdad, qué valentía hacer una demostración en vivo, estuvo bastante padre. Debo admitir que habían servicios de Azure que todavía no he utilizado y se me hicieron bastante padre todo lo que ofreces. Y bueno, pues creo que ya podemos empezar la sección de Q&A. Si alguien tiene alguna duda, siéntase totalmente libre de abrir su micrófono y hablar o de escribirlo en el chat y aquí las vamos a estar leyendo. Cualquier pregunta es bienvenida. Ok, yo tengo una duda, Daniel, sobre los servicios de Azure, por ejemplo. ¿Cómo puedo enterarme sobre cuáles son los costos que ellos tienen para mí como estudiante o para mí como profesional dentro de una empresa que desea desarrollar un proyecto e implementar este tipo de tecnologías para ofrecer un proyecto que aporte valor a la empresa? En cuanto a los costos, pues podríamos verlo a través de dos opciones. Por un lado, podemos ver directamente cuando estamos creando el recurso. Ahí nos aparecen los que nosotros podemos utilizar. Esto varía mucho del número de llamadas. Por ejemplo, en lo que es el país, por ejemplo, va a ser según el número de llamadas. Y la mayoría de servicios se maneja así también. Entonces podemos verlo desde allí o podemos verlo también desde la calculadora que tiene Azure para todos los recursos que esta tenga y así como que armar un presupuesto y presentarlo dentro de la empresa. Todo va a depender también de el proyecto en el que se esté trabajando y, por ejemplo, el número de llamadas que se necesitaría. Si, por ejemplo, es un clasificador de imágenes o alguna interpretación de imágenes que no más puede considerarse
un precio en específico. Pero si a lo largo del proyecto se llevan a realizar muchas llamadas, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto en un evento, por ejemplo, analizar las emociones durante el día, puede que necesitemos una suscripción, un costo más elevado para permitir unas llamadas, un mayor número de llamadas. Todo dependerá del proyecto también, pero en resumen tenemos esas dos opciones para ver los costos. Muy bien. Oye, y por ejemplo, a mí me gustan mucho los hackathons y siempre estoy participando en ellos. Y pues en estas competencias no siempre tienes mucho tiempo para generar un prototipo, pues te dan 24 horas, pueden ser de 48, algunos duran pocos días, pero creo que el más común es el de 24 horas. ¿Qué opinas sobre utilizar Azure Cognitive Services para generar un prototipo en menos de 24 horas? ¿Es posible? Con la suscripción de Azure para estudiantes, sí, es totalmente posible, ya que todos los servicios cognitivos, bueno, al menos la mayoría de los que conozco, sí tienen la opción gratuita. Entonces, para un hackathon, pues pueden utilizar perfectamente eso. Muy bien. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Daniel, utilizando este tipo de tecnologías? ¿Ya has desarrollado algún proyecto? ¿Lo has aplicado en algo, específicamente, algo en concreto? Sí, dos proyectos, por ejemplo, en lo que era el Face API, por ejemplo, un jueguito en la universidad que le habíamos llamado la ruleta de emociones, en donde una persona se acercaba y a las emociones que se podían ver en tiempo real, por ejemplo. Ahí mencionaron un servicio de video que puede funcionar eso también, o también recordemos que un video es una secuencia de imágenes, entonces puede ir por esa parte también. Entonces fue uno de los proyectos, y otro de los proyectos fue con el tema del auditorio, utilizando un chatbot y las para interactuar con esto. En este caso teníamos dos opciones, que era el tema del texto, es por esa vía, pero la parte del audio, damos el servicio, por ejemplo, si una persona preferiría esa opción, convertir el audio al texto, y con el texto, pues, a análisis con la integración del lenguaje, y bueno, según la funcionalidad y la intención que este nos diese como resultado, realizar la acción, por ejemplo, hacer una operación en la base de datos. Muy bien, muy bien. Y por ejemplo, muchas veces muchos me han preguntado muchos me hacen esta pregunta, y es que ¿cuánto conocimiento se requiere en inteligencia artificial y en temas de programación para poder utilizar este tipo de tecnologías y servicios que ofrece Azure? Ahí dependería del proyecto. Por ejemplo, si vemos el tema de clasificación de imágenes, prácticamente como que ni se necesita casi conocimientos, porque si ven, solo eran 3 pasos de abrir la página, cargar las imágenes, entrenar y probar. Pero, por ejemplo, si es el tema del traductor, ahí sí ya no una página como esa, sino que ya tocaba meter poco de código. Pero a la final, bueno, sí va a depender, pero no, yo diría que depende de la complejidad del proyecto. ¿Y hay algún tipo de recurso que me recomiendes para seguir aprendiendo? Sí, justo eso era lo que quería comentarles a todos también, si no hay más preguntas. Yo tengo uno, por favor. Adelante. Bien, buenas noches, soy Judner. Quería ponerte un ejemplo, por ejemplo, un proyecto chatbot que normalmente maneja servicio de comprensión del lenguaje natural. En este caso vamos a ponerla Luis. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ya, a ver, sabemos que un chatbot está en constante aprendizaje y eso va a depender de las frases que ingrese el usuario. Si identificamos nuevas frases que pueden formar parte de una intención específica de la aplicación Luis, normalmente lo vamos a entrenar nuevamente en la aplicación Luis, ¿verdad? En la intención. Sabemos que para
para proyecto, ambiente de pruebas y producción. Y yo entiendo que cada ambiente maneja un Luis diferente, o no sé cómo lo manejas tú y cómo lo recomiendas. Se me cortó, ¿me puedes repetir lo último, por favor? Los proyectos normalmente manejan ambientes diferentes de desarrollo, pruebas y producción. Y yo entiendo que cada ambiente va a manejar una aplicación Luis diferente. O tal vez lo haces una única aplicación Luis para los tres ambientes. ¿Cómo lo haces tú o cómo lo recomiendas? En este caso, pues, ahí depende cómo lo quieran manejar. Por ejemplo, se podría tener el tema de, es que va a ser más que todo con el tema de la implementación. El tema de modelo no va a variar mucho porque este está en constante aprendizaje. Entonces, aquí lo que vamos a tener en cada ambiente sería, por ejemplo, el proyecto si estamos realizando en .NET, por ejemplo, una página web. Es lo que podría estar variando. Ahora, si se quiere manejar un, un, un servicio por cada ambiente, también se lo puede hacer. En mi caso, yo recomendaría pues tener uno solo. Ok, gracias. Ahora, si se van a hacer cambios en ese modelo, si se van a hacer muchos cambios, en este caso sí es mejor, por ejemplo, tener uno en producción y el otro para lo que es desarrollo y pruebas. Porque ahí sí, si le pasa algo en producción, claro, grave. Claro, es verdad. Es mejor, creo que Ujú. tenerlos en teniendo que detectamos nuevas frases que van a ser parte de una intención. Y el entrenamiento obviamente lo tenemos que hacer manualmente, ¿no? O tal vez conoces alguna herramienta que te permita hacer ese entrenamiento a Luis, porque lo que hacemos es ingresar las frases, primero probar las frases, ver que no choque con otra intención, validar eso y luego ingresarlas a la respectiva intención, entrenarlas y publicarlas. Eso en un ambiente de desarrollo. Y lo mismo tendríamos que hacer en el ambiente de pruebas y lo mismo tendríamos que hacer en el ambiente de producción. Si nos damos cuenta, son varios pasos y tal vez conoces alguna forma o herramienta de poder optimizar eso. Sí, o sea, lo que, por ejemplo, si ya se tiene un modelo, no hace falta crearlo nuevamente, sino que se puede, como quien dice, exportar y volverlo a importar. Y el tema de las iteraciones, como menciona Luis también en el chat. Por ejemplo, y por otro lado, lo que es manejar el tema de ingresar cada uno de las expresiones, bueno, la que yo he manejado, por ejemplo, es a través del portal, pero me pareció ver también que está disponible para más bien ya tener todo el listado y que esto sea automático. Ese listado que menciona, o sea, ¿cómo lo haces? ¿A través de una herramienta, una aplicación? ¿O directamente entrenas igual en la aplicación, Luis? Empiezas a ingresar cada frase a la aplicación a su intención. Perdón. ¿Se escuchó? ¿No? Esa frase que mencionas, esa lista de frases que mencionas, igual lo tienes que ingresar manualmente en el portal Luis, ¿verdad? Eso era lo que mencionaba. Por ejemplo, en este caso sí, he trabajado solamente con el portal de Luis y ahí hay que ingresar una por una. Pero me pareció ver alguna vez que esto se puede hacer automáticamente, pero ya a nivel de código. Es decir, teniendo ya todo el listado y recorriéndolos nada más. Utilizando su API REST. Sí. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Claro, por ahí está comentando Luis en el chat que también se pueden manejar versiones o iteraciones de Luis para distintos ambientes y además que como comentaba Daniel desde el portal, sí se puede importar, exportar un modelo JSON también.
Por ahí alguien había abierto el micrófono, siéntese libre de hacer la pregunta. Quisiera comentar algo. Ok, continúa, Joner, disculpa. Es verdad que se puede exportar e importar, pero al hacer eso cambia el ID del modelo y sabemos que ese ID está dentro del código fuente tal vez de una aplicación. Y si hacemos eso tendríamos que estar cambiando también en código fuente, hacer de nuevo el debug, subir el código, hacer la publicación del código fuente. Sería un par de tareas más tal vez y no sería muy óptimo. Veo una buena recomendación el tema de versiones tal vez. Exacto. Mencionas es correcto. Ahora también, recientemente lanzaron un nuevo portal de Luis. No lo he revisado, pero debe tener ya funcionalidades adicionales que podríamos revisar también. Yo quería realizar una pregunta, ciertamente igual con el tema de los chatbots. ¿Qué sucede, por lo menos Latinoamérica, ¿no? Bueno, en mi caso voy a hablar Venezuela. Si yo quisiese crear un chatbot que él capture la ubicación de la persona y en función de esa ubicación le indique cuál es, por ejemplo, la agencia bancaria de un banco específico que le quede más cercana. Se torna un poco complejo porque entre los sitios de interés, por ejemplo, si exploro ese servicio, de momento no he observado que pueda conseguir la solución por ahí. Estuve buscando un poco con Azure Maps, pero ok, muy bien para Estados Unidos, pero ya el tema Venezuela y dónde está ubicado nuestra banca, por ejemplo, nuestros supermercados, como que no hay muchos datos, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado o de momento sigue siendo así y esa solución de momento no podría plantearla yo en un bot, por lo menos la realidad de Venezuela. Bueno, en este caso, independientemente, lo que sí se puede hacer, o sea, en este caso sí, no con los servicios de Luis, por ejemplo, pero sí con nosotros, servicios de localización de Azure. Tengo entendido que existe uno, en este caso no los he utilizado, pero se los puede integrar también. Y en este caso estaríamos trabajando ya con lo que es el Azure Bot Framework, que nos permite trabajar con esto más a detalle. Puedo dar una recomendación porque en realidad he visto esos temas en proyectos que he visto. Adelante. Te escucho, Jürgen. En realidad lo primero que tienes que hacer es tener las ubicaciones de esas agencias. Eso es manejable porque la agencia tiene sus ubicaciones en diferentes puntos de su región, ¿verdad? Luego tienes que buscar la forma de un botón donde el usuario podría enviar su ubicación. Tenías las coordenadas de tus agencias, tenías las coordenadas de la ubicación del usuario. En base a eso, mediante una operación lógica, podrías determinar qué agencia está más cerca a la del usuario. Hoy en día Messenger ha desactivado esa opción. Por ejemplo, tu dirección, guardarlo en un estado para que la próxima vez no tengas que pedirlo, ¿no? Para que ya tenga registrado. Con esa dirección escrito en Avenida Girón tal, también puedes consultarle al servicio de Bing Maps y obtener las coordenadas. Y en base a las coordenadas, también hacer la misma operación y saber del punto del usuario a qué dirección de agencia está más cerca. Excelente, excelente. Ahí, bueno, claro, me imagino yo tendría que crear una base de datos, almacenar todas las geolocalizaciones por agencia, para que luego en función al input que me realice el usuario de cuál es su localización actual, entonces poder realizar esa operación lógica que me está comentando. Pero bueno, lo voy a explorar porque sí estoy realizando unas pruebas con ellos y me interesa mucho llegar a ese punto. Agradezco tu comentario, Jürgen, al igual Daniel. De nada. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, bueno, ahora quisiera compartirles algunos recursos muy interesantes que les van a ser de gran utilidad. Empezaré por aquí. Microsoft tiene algunas certificaciones en el ámbito de inteligencia artificial y a nombre de la comunidad de su partner Latinoamérica queremos darles a conocer que Microsoft tiene estas 3 certificaciones de forma gratuita gracias a una iniciativa que están haciendo desde Microsoft Canadá. Este es el enlace a donde pueden acceder a estas 3 certificaciones y quiero hacer énfasis en la primera, Azure AI Engineering Associate, que es la que hemos visto en parte en esta sesión. En esta certificación nosotros tenemos que realizar un examen en inglés sobre el diseño y la implementación de soluciones en Azure AI. Entonces, por ejemplo, en este examen, los temas que entran aproximadamente es sobre Azure Fundamentals, una introducción a lo que es Azure Community Services, los que hemos visto algunos en esta sesión, cómo crear bots, establecer un bot con QueryMaker, aprender cómo asociar el tema de interpretación del lenguaje con Luis, bueno, de forma general como vimos ahorita, y también asociarlo a un bot, y también integrar los servicios cognitivos en bots y en agentes. Aquí, gracias Carlos, ya les compartió el enlace en el chat. Para estas certificaciones, pues, adicional a tener un voucher gratuito para rendir el examen, también tendrán un voucher adicional para seguir un curso de entrenamiento detallado de cada uno de estos temas en línea en inglés. Y bueno, también en el enlace de la certificación, ahí pueden ver las rutas de aprendizaje que pueden seguir en Microsoft Learn, que es la plataforma pues, donde podemos aprender sobre las tecnologías de Microsoft. Entonces, es un recurso que les comento para que pues, puedan aplicar los conocimientos que han aprendido el día de hoy y puedan seguir expandiendo un poquito más. Durante esta semana y la próxima, aquí mismo en este evento en el Global AI on Tour Monterrey, hay unos temas de bots también para que puedan pues, aprovechar y ver estos datos también. Entonces ahí anótense el enlace para que aprovechemos. Está la certificación gratuita y los vouchers están para que puedan tomar el examen hasta finales de septiembre. Excelente. Y ahora para concluir, antes de que se vayan también, tengo unos regalos para darles a ustedes. Tengo 2 pases de Azure valorados en $50 que me gustaría regalarles. Entonces, la dinámica es muy fácil, solamente van a hacer 2 preguntas que se puedan llevar los pases. En este caso, voy a hacer la pregunta y el primero que diga yo en el chat, entonces activa su micrófono y responde a la pregunta. ¿Parece? Entonces podemos comenzar con, por ejemplo, quien quiera un pase de Azure. Listo. Puedes activar tu micrófono para decir algo. Pues. Sí, bueno, ciertamente estoy interesado en el Azure Pass. Ah, perdón, Judner. No. Perdón. Sí, ciertamente el interés por el Azure Pass es porque de momento no crear una cuenta en Azure, ok, uno crea la cuenta gratuita, pero entonces llega un momento que tal vez lo agotas. El Azure Pass te da ese espacio de seguir explorando, de seguir capacitándote, de seguir realizando las pruebas, que bueno, como les comenté, estoy un poco con el tema de los bots, no es por hacerle publicidad, pero justamente Judner, la persona que nos está realizando pruebas, comentarios acá, él realizó un excelente curso que lo recomiendo, lo posee en Udemy, no valga la publicidad, no, pero si un profesional está realizando un trabajo, bueno, considero que tiene su mérito.
He aprendido mucho con él, estoy siguiendo mucho a Luis Beltrán, te conozco ahora, Daniel, y bueno, te voy a seguir en las redes. Es parte, ¿no? Ese aprendizaje y esas pruebas que son necesarias, y por ello uno aspira, ¿no? a esos pases para poder explorar estas funcionalidades o probar nuevos servicios, que de repente, mira, ok, probé el servicio de procesamiento de lenguaje, probé el servicio Face API, probé Computer Vision, agoté los recursos, o bueno, lo creo free para extenderlo lo más posible, pero la intención es continuar con las pruebas, ¿no? Felicidades y muchísimas gracias. Entonces ya te pongo, aquí ya voy a poner a la presentación final donde están las redes para que veas el contacto. Y bueno, quedó uno más, un pase de Azure adicional. En este caso, bueno, nadie preguntó, por ejemplo, del servicio de Text Translator o de voz. ¿Quién quiere mencionar a detalle alguno de los dos servicios? Solo digan en el chat yo. Perdón, ¿tenemos que preguntar nosotros? No, yo estoy haciendo la pregunta. Que describan cualquiera de los dos servicios, Text Translator o el servicio de habla. El que responda se lleva el segundo pase. ¿Qué nos pueden decir sobre el servicio de traducción de texto o el servicio de habla? Bueno, yo. Bueno, Voy a hablar sobre Translator. A ver, es un servicio más de la suite de servicios cognitivos de Microsoft Azure, donde te permite transformar un texto a una voz, ¿verdad? Mediante servicios, puedes utilizar SDKs mediante código fuente, o también disponibles sus API REST. Puedes traducir un idioma a uno o a muchos idiomas a la vez y de forma contraria. ¿Qué más puedo agregar? Que es un servicio bastante ágil, donde me ha llevado a dar muy buenas soluciones y muy recomendable. listo, correcto. Entonces tienes tu pase también. Felicidades. Gracias. Entonces, bueno, con esto pues llegamos a la parte final ya de la sesión. Ha sido un gusto enorme poder compartir aquí en esta sesión y sobre todo pues poder colaborar un poquito. El evento está siendo genial. Entonces les dejo mis redes también. En todas estoy como ES Daniel Gómez para que, bueno, si tienen alguna pregunta adicional o algo que les gustaría saber, pues sería un gusto poder colaborar. Y bueno, también aprovecho para mencionar que, bueno, no me despido definitivamente. La próxima semana, aquí mismo, hasta misma hora y en este mismo canal, estará dando la sesión sobre desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET Core y Azure. Aquí está un poco lo que es la agenda. Y bueno, la invitación también está que pues puedan seguir participando en los demás eventos que están como sesiones. Y bueno, eso por mencionar. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Estuvo increíble la presentación. Lograste resumir muchísimos de los servicios cognitivos de Azure en una sola presentación y todos ellos bastante útiles para desarrollar todo tipo de proyectos, muy fáciles de utilizar también. Por ahí se comentaba que son tan fáciles de utilizar que ya no nos tenemos que complicar tanto con la implementación y que ya podemos dar rienda suelta a la creatividad para pensar en qué tipo de aplicaciones le podemos dar. Muchísimas gracias a todos por asistir. Para comentarles, el día de mañana todavía tenemos 2 sesiones, una a las 5:30 sobre inteligencia artificial in-house, que va a estar impartida por Luis Beltrán, Microsoft Most Valuable Professional, y aparte
A las 7 de la tarde le sigue una presentación de Ricardo Zamudio, Microsoft Student Partner también, y en este caso vamos a cambiar un poco la temática y vamos a hablar sobre Internet de las cosas. Vamos a recibir una introducción en el tema y viene incluido con una demostración. No se lo pierdan, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por asistir. Daniel, muchas gracias por tu participación, increíble presentación, me gustó muchísimo, y además por la sorpresa de los pases de Azure, que estuvo increíble. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, es un gusto colaborar y bueno, seguimos en contacto con todos.